diferentes daños a nivel del endotelio que traerán diferentes patologías. Pérdida de la integridad del vaso sanguíneo, puede causar sangrado, puede causar isquemia, puede causar necrosis, ¿ya? Diferentes tipos de vasculitis. A nivel mundial ya vamos a ver la clasificación dentro de un momento y de diferentes maneras de clasificarlo. Y como no he leído en el artículo, porque como no estamos en el examen de neuro seguramente no lo han leído, hay diferentes maneras de clasificar vasculitis. La primera de ellas es puede clasificar vasculitis primaria y vasculitis secundaria. Y ustedes ya saben que cuando hablo de vasculitis secundaria, esto se refiere a qué? ¿A qué? Cuando me refiero a vasculitis secundaria es que esta vasculitis se da por una etiología demostrada. Lupus me puede dar vasculitis, un fármaco me puede dar vasculitis, una neoplasia me puede dar vasculitis. Son vasculitis secundarias. Artritis reumatoide me puede dar vasculitis. Sjögren me puede dar vasculitis. ¿Se entiende? Es secundario A. Esta vasculitis es secundario A. Otra patología, fármaco, noxa, tumor, fractura de carbono. Cuando se habla de vasculitis primaria, no se tiene un agente causal ni una etiología demostrable, es más que nada cuadros idiopáticos. Si es esta vasculitis primaria, la que tiene la clasificación de Schapin-Kirk, que ustedes ya no han leído, pero ya van a saber. Proceso primario puede ser secundario, como hemos dicho, es una manera de clasificarlos, y se desconocen los mecanismos patotécnicos. Dentro de las vasculitis, también tenemos, o podemos dividir en vasculitis ANCA y vasculitis no ANCA. ¿Ya? Dentro de las vasculitis ANCA tenemos este grupo: la colangitis granulomatosa, la colangitis granulomatosa sinofílica, la colangitis microscópica y cuánto hay en proporción, siendo la mayor de estas la colangitis microscópica. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ya lo vamos a ir ordenando. Fisiopatología, habíamos dicho, hay formación de inmunocomplejos debido a que vasculitis, al ser un proceso inflamatorio, también es un proceso inmune, es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca los vasos sanguíneos. Hay un proceso, formación de inmunocomplejos en la gran mayoría de veces, respuesta inflamatoria, lesión del endotelio, permeabilidad vascular alterada, depósitos de fibrina a este nivel, fenómeno trombótico, aneurisma y oclusión. Como pueden ver acá, este es un endotelio sano, este es una arteria normal, y acá se da todo el proceso inflamatorio, con el depósito de inmunocomplejos, disminución de la luz de la arteria, de la arteriola del vaso sanguíneo, se lesiona el endotelio, hay una alteración de la permeabilidad y se generan estos aneurismas. Estas se pueden romper generando sangrados o se pueden trombosar generando oclusión vascular. De eso se trata la vasculitis. Diversas formas de afección vascular habíamos dicho: poliinmunocomplejos, anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos. Son estas vasculitis que se dividen en ANCA, ¿ya? Y estas vasculitis ANCA o anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos se dividen en dos: ANCA-C, ANCA citoplasmático, o ANCA-P, ANCA-P nuclear. ¿Ya? El ANCA-C es conocido como el PR3 y el ANCA-P es conocido como el MPO. ¿Ya? Y tenemos también las vasculitis no ANCA. Y también hay depósitos anticuerpos contra el endotelio, como son la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad de medianos vasos, la enfermedad de Wegener o la colangitis nodosa. Ya lo vamos a ver más adelante. Y estos son los famosos ANCA. Como ustedes han visto en sus prácticas de patología de laboratorio, este es el ANCA-C y este es el ANCA-P. Si ustedes ven acá, el ANCA-C, ¿qué célula es esa? Un neutrófilo, muy bien. ¿Y qué es lo que se está pintando de la verde? Ese es el ANCA-C, anticuerpos contra los neutrófilos a nivel citoplasmático, ¿ya? A nivel de citoplasma. Y esto de acá sigue siendo un neutrófilo, pero ¿qué se está pintando esta vez? El núcleo. Este es un ANCA-P o ANCA-P nuclear. Y habíamos dicho que el ANCA-C es conocido como, o también son conocidos como anti-PR3 o anti-citoplasma. Y el ANCA-P, anti-MPO y perinuclear. Esto es importante porque ustedes van a ver en vasculitis que hay vasculitis ANCA-C y hay vasculitis ANCA-P. Hay diferentes tipos de vasculitis. Muy bien. Habíamos dicho que las vasculitis pueden ser clasificadas como primarias y secundarias, como ANCA-C, como vasculitis ANCA y vasculitis no ANCA, y también, según la clasificación de Schapin-Kirk, por ubicación y tamaño de vaso. En 1993 se clasificó la vasculitis como vasculitis de grandes vasos, de vasos medianos y de vasos pequeños. En el 2012 esto fue modificado y ampliado un poco más gracias a la nueva tecnología, laboratorio e imágenes que se tenía a la mano.
Entonces, tenemos todavía las vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos, y son estos pequeños vasos donde se hace la subdivisión en vasculitis asociados a ANCA y vasculitis no ANCA o asociado a inmunocomplejos, depósitos de inmunocomplejos. ¿Ya? Acuérdense entonces, vayan haciendo su esquema. Yo sé que vasculitis se divide en primaria y secundaria. Ahora sé que la vasculitis se divide de acuerdo al vaso que está dañado. Puede ser una vasculitis de grandes vasos, una vasculitis de medianos vasos o una vasculitis de vasos pequeños. Y dentro de vasos pequeños se divide en vasculitis ANCA y vasculitis por inmunocomplejos. ¿Se entiende la estructura? Okay. No se vayan a perder. No se vayan a perder. Okay. Listo. También tenemos vasculitis de vaso variable que pueden afectar a cualquier otro vaso. Es como para complicarnos más la existencia de vasculitis. Ahí tenemos dos patologías como ejemplo, el síndrome de Behçet y el síndrome de Cohen. Tenemos vasculitis que dañan a un solo órgano, como la arteriocutánea, la otitis aislada. Tenemos vasculitis asociadas a enfermedad sistémica. Estas son las vasculitis secundarias. Vasculitis por lupus, vasculitis por AR, vasculitis por sarcoidosis. Son vasculitis secundarias porque tienen una etiología demostrada. O vasculitis asociadas a un cuadro infeccioso, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, sífilis como la otitis asociada a sífilis. Fármacos, y acá tenemos algunos fármacos o drogas que te pueden dar vasculitis ANCA, como la fenitoína, la allopurinol, la galacina, sulfasalazina, anti-TNF como el etanercept, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay diferentes maneras de clasificar vasculitis, pero obviamente nosotros nos vamos a centrar en las primarias, las de vaso grande, mediano y pequeño, ¿ya? Las demás también están descritas acá, pero nos vamos a centrar para el examen, para fines del examen o paso que van a tener, en grandes, medianos y pequeños. ¿Se entiende? Sí, esto es un poco de epidemiología, pero vamos a pasar con la hora. Antiguamente tenían algunos nombres, tenían hipónimos de algunas vasculitis, cosas que se está intentando cambiar, como la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, conocida antes como el síndrome de Sjögren-Strauss, o la poliangiitis granulomatosa o granulomatosis de Wegener, y entre otras que ustedes ven ahí, solamente para que lo sepan. ¿Bien? Muy bien, centrémonos. Vasculitis de acuerdo al tamaño del vaso dañado. Habíamos dicho que existen vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Y estos de pequeños vasos teníamos las vasculitis asociadas a ANCA y las vasculitis asociadas a inmunocomplejos. Los tienen en su teoría, ya les pasé las diapositivas, subrayen y vean las diferencias. Entonces, vamos a entrar un poco más. Habíamos dicho que las vasculitis primarias se dividen en vasculitis de grandes vasos. Ustedes tienen que recordar que cuando les preguntan ¿cuáles son las vasculitis de grandes vasos? Acuérdense de dos. Una es la arteritis de Takayasu. Cuando escuchan Takayasu, ¿a qué tipo de personas le pueden dar? Asiáticos, por una persona oriental. Listo. La arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Acuérdense de esas dos. Vasculitis de grandes vasos, arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Ya vamos a ver qué características tiene cada una. De medianos vasos también se van a acordar dos. De medianos vasos también se acuerdan de dos. La poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. ¿Se entiende? Kawasaki. Acuérdense que cuando escuchen Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki va a ser más en población pediátrica, más en niños. ¿No? Más en niños. Muy bien. Ahora tenemos las vasculitis de pequeños vasos. Y las vasculitis de pequeños vasos se dividen en dos. ¿Cuáles serán esos dos? ANCA, uno, y el otro inmunocomplejos, por depósitos de inmunocomplejos. Bien. Dentro de los ANCA tenemos tres. Y ustedes vayan armando su estructura. Tenemos tres. Uno, la poliangiitis microscópica, la famosa PAM-NEME. La otra, la poliangiitis granulomatosa, antiguamente conocida como Wegener. Y la otra, poliangiitis granulomatosa eosinofílica. Salud. Muy bien. ¿Se entendió? Listo. ANCA, hay tres. La PAM con M, poliangiitis microscópica, la poliangiitis granulomatosa y la poliangiitis granulomatosa eosinofílica.
Luego tenemos los depósitos inmunocomplejos. ¿Ya? Eso no están achados tan bajas. Eso los tenemos acá arriba. Las vasculitis crioglobulinémicas, las vasculitis por IgA, antiguamente conocida como PSH o púrpura de Stenock-Jones, la urticaria hipocomplementémica y la enfermedad anti-GBM, que era la famosa enfermedad antimembrana basal. ¿Se acuerdan cuando decimos glomerulonefritis? Antimembrana glomerular, antimembrana glomerular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Antimembrana basal glomerular. Ahora sí. Ok, listo. Esos son dentro de lo que son inmunocomplejos. Ya tienen la clasificación, ya tienen qué tipo de vasculitis, ya saben cuáles son grandes, medianos y pequeños. Con grandes y medianos no hay tanto problema, ¿sí o no? Porque son 2 y 2. Acuérdense de eso, no se vayan a perder. Dentro de los pequeños, ya saben que hay 2 tipos de clasificación y dentro de ellos hay otras variantes. ¿Ya? ¿Cuándo piensas o cuándo sospechas de que un paciente puede tener una vasculitis? Cuando presenta manifestaciones sistémicas y cuando comienza a presentarse daño en diversos órganos. El paciente comienza con hemoptisis, el paciente comienza con hematuria, puede haber ingresado por una miocarditis, puede tener una disfunción renal, un sedimento activo y aparte un problema respiratorio. Entonces, cuando ves diversos órganos afectados más un compromiso cutáneo o una lesión a nivel de piel, dices, son demasiadas cosas para ser persona en una sola enfermedad y esta puede ser una manifestación sistémica de un cuadro vascular. Bien, el paciente presenta manifestaciones sistémicas, escleritis, compromiso neurológico como neuropatías, hemoptisis o epístasis no explicadas por ninguna causa, glomerulonefritis, púrpuras palpables en el paciente, lívidos reticulares, alteraciones ultractiformes, daño cutáneo o lesión cutánea. En este tipo de pacientes puedes presentar o puedes sospechar en una vasculitis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para el abordaje? Determinar la afección o el órgano afectado y qué tanto compromiso tiene. 2. Según las características clínicas, pensar en qué vaso puede ser el que está implicado. ¿Es un vaso grande? ¿Es un vaso mediano? ¿Es un vaso pequeño? Y vamos a ver algunas características. Valorar las particularidades dentro de las posibilidades etiológicas y solicitar paraclínicos necesarios. Entonces, afecciones cutáneas. Se ve. O apagan eso. ¿Qué puedes apagar, por favor? ¿La luz? Ya, bueno, se ve mejor. Las afecciones cutáneas, como ustedes pueden ver ahí, va a depender a qué etapa de la piel se encuentra dañado. Por ejemplo, en la dermis suele ser pequeños vasos. Cuando se afecta el tejido celular subcutáneo pueden ser vasos medianos. Y cuando se afecta a todos los órganos, pues obviamente se piensa en un vaso grande, sobre todo por la capacidad de irrigación. Ven estas lesiones urticariales que podemos observar acá, y acá también púrpuras a este nivel de miembros inferiores. Entonces, en afección cutánea, en pequeños vasos, ¿qué podemos ver en un daño cutáneo en vasculitis de pequeños vasos? Púrpura palpable. ¿Cómo es una púrpura? Ustedes que han visto semiología. Una lesión purpúrica, ¿de qué color podría ser? Púrpura eritematosa, roja, que desaparece o no desaparece la digitopresión. No desaparece la digitopresión. Pequeños vasos, púrpura palpable, pápulas eritematodermativas y úlceras pequeñas, de poca profundidad. Recuerda que son pequeños vasos, De medianos vasos puedes encontrar lívidos reticulares, nódulos subcutáneos, úlceras en sacabocado, ¿ya? Anoten porque esa parte de ahí está tapada por la imagen según las diapositivas que le pasé, como está en PDF, no lo van a poder ver. Medianos vasos, nódulos subcutáneos, úlceras en sacabocado, grandes vasos, es raro, pero cuando compromete si se altera o se tapa un gran vaso, ¿qué podría ocurrir con esa extremidad que está tapada? Si es un gran vaso, isquemia y necrosis. Es raro, pero puede pasar. Pequeños vasos, ven la urticaria y la púrpura ahí. Medianos vasos, ¿qué podrían ver ahí en la primera imagen? Acá es la imagen de arriba, ¿cómo se conoce? Es el famoso lívido reticular, son como una redecilla que se encuentra en la piel eritematosa. Ustedes no lo visto en algún momento en algún paciente, amigo, familiar, es hongos. Ya, y estas son las gran vaso, son las necróticas e isquémicas. Imagínense que está en la arteria femoral, un gran vaso y toda esa parte de la se necrosa. Una vez un paciente Coyique que tenía una arteritis de gran vaso y llegó a Icos de Mayo, por eso lo refirieron. Entonces, habíamos dicho que de pequeños vasos, que se dañan capilares, arteriolas o vénulas. Pequeños vasos, ¿qué podríamos ver? Petequias o púrpuras.
arterias musculares o de medianos vasos, lívidos reticulares, y arterias troncales o gran vaso, isquemia, necrosis, úlceras profundas. ¿Ya? Muy bien, ahí estamos en piel. Seguimos, riñón. ¿Qué pasa o qué manifestaciones clínicas puede tener un paciente con vasculitis a nivel renal? Si es de pequeños vasos, puede tener un sedimento activo. Y listo. Ustedes ya saben que es un sedimento activo. ¿Qué es un sedimento activo? ¿Qué presenta? Leucocitos, puede haber leucocituria. ¿Qué más? Puede haber proteinuria, ¿qué más? Hematuria, cilindros hemáticos, hematuria, glóbulos rojos dismórficos, leucocituria. Puede haber, todo eso es un sedimento activo. Puede presentarse como un síndrome nefrótico o nefrítico. Es una manifestación clínica de una paciente con vasculitis de pequeños vasos. Medianos vasos, hipertensión arterial renovascular, falla renal prerenal, y grandes vasos, aunque es raro, también se presenta como una falla renal prerenal. Afección pulmonar, acuérdense de eso. En la afección pulmonar, la vasculitis de medianos vasos es raro, casi no hay compromiso de vasculitis de medianos vasos como un tema pulmonar, pero en pequeños y en grandes vasos sí. Dentro de pequeños vasos. Doctor, disculpe, la anterior diapositiva que estamos viendo, ¿se ve en sedimento de orina o...? ¿El sedimento activo? Sí. ¿En orina? ¿En orina? Ah, ya. Sí, sí. ¿Sedimento activo de orina? Sí, sí, sabes que sí manejo. En orina. Ya, en la afección pulmonar, pequeños y grandes vasos. Dentro de pequeños vasos, hemorragia alveolar, capilaritis, se dañan los pequeños vasos que envuelven al alveolo y que pueden dar estas manifestaciones. El paciente viene con hemoptisis, puede venir con hemoptisis y hematuria. Puede venir con hemoptisis, hematuria microscópica o una elevación de urea y creatinina y hemoptisano. Ya tienes dos órganos comprometidos y puedes pensar en un cuadro vascular. Y tú dices, ya, está comprometido el pulmón, está comprometido el riñón, mujer, 40 y tantos años, puede ser un cuadro vascular o una vasculitis. Le ves las manos, lívido reticularis o tiene petequia, puedes pensar en una vasculitis. Grandes vasos, solamente se puede ver en Takayasu, que puedes tener. Cuando hablas de una vasculitis a nivel pulmonar de gran vaso, se asocia más a hipertensión pulmonar. Y generalmente va asociado a Takayasu. Es muy raro que haya una hemorragia alveolar, más que no se asocia a hipertensión pulmonar. Afección del sistema nervioso periférico, pequeños vasos, y es que los vasos, recuerden que también irrigan parte de la neurona o paquetes neuronales, ¿ya? Cuando estos se dañan, o hay isquemia o hay inflamación, también dañan la neurona, generando mononeuropatía, pero como son muchas neuronas de un solo segmento, mononeuropatía múltiple, pequeños vasos, medianos vasos, y en el gran vaso, como el gran es un vaso muy grande, no hay un patrón en específico, pero acá sí, cuando ustedes escuchen mononeuropatía múltiple, también puede ser dado por un cuadro de vasculitis. En el sistema nervioso central, de pequeños vasos, solamente cuando es una vasculitis secundaria, de medianos vasos no hay relación en el sistema nervioso central. Y cuando hay una obstrucción de un gran vaso a nivel de la arteria, a nivel del cerebro, ¿qué es lo que ocasiona? AIDs, ACVs, y principalmente se ve en la arteritis de células gigantes. Afecciones gastrointestinales. En la púrpura de Henoch-Schönlein puedes encontrar dolor abdominal que puede ser confundido con un abdomen agudo quirúrgico, y la púrpura de Henoch-Schönlein generalmente se ve en pacientes pediátricos. Rara vez puede haber isquemia. En nivel medianos vasos, a nivel mesentérico, puede haber isquemia mesentérica por lo que son medianos vasos, y en el gran vaso solamente se puede manifestar algún daño gastrointestinal en enfermedad de Takayasu. ¿Por qué Takayasu? Porque en Takayasu generalmente se conoce como una aortitis, y la aorta que irriga, cuando viene el callado, ¿es dónde baja? ¿Tienes la aorta? Abdominal. Si esta se inflama puede dañar ese nivel, la aortitis. Ya vamos a ver para eso. Abordaje diagnóstico. Entonces tú evalúas a tu paciente, ves la clínica, ves qué tamaño de vaso puede estar comprometido, y de acuerdo a eso tú dices, puede ser un pequeño vaso, hago mis estudios para pequeño vaso. Puede ser un gran vaso, hago mis estudios para descartar una vasculitis del gran vaso. ¿Ya? Para eso te sirve la clínica, para eso te sirve la clasificación. Y solicitar los paraclínicos correspondientes. Comencemos entonces. Vamos a ver las vasculitis de grandes vasos. Y habíamos dicho que son dos. Uno es arteritis de Takayasu y el otro es perfecto, listo. Con la arteritis de Takayasu tenemos esto. Afecta principalmente a la aorta y sus ramas. Chicos, yo sé que ustedes lo recuerdan, pero esta es la aorta, ¿ya?
y esto de acá son sus ramas, por si acaso, ¿ya? Entonces, a una inflamación a ese nivel puede haber una otitis. La inflamación y el daño a menudo se localiza en una porción de los vasos afectados. Y hay diferentes tipos de Takayasu, del 1 al 4, y se clasifican de acuerdo a qué nivel de la aorta se encuentra la inflamación o la otitis, ¿ya? ¿Qué más? La fase inflamatoria puede haber una fase constitucional y la esclerótica es una fase isquémica, la peor de todas. Por ejemplo, hubo una chica de, ¿qué tenía? 28 años aproximadamente, vino por hipotensión, le tomaban la presión en el brazo izquierdo, tenía 60-40, fluidos, no mejoraba, 60-40, fluidos, no mejoraba, ya estaba, me iniciaron una hora, creo, estaba en música, estaba en shock trauma, perdón, porque vino por emergencia. Me iniciaron una hora, tomaron análisis, el riñón trepó, creatinina en 2, urea elevada, azotemia. A alguien se le ocurre tomar la presión en el brazo derecho, en uno tenía 60-40 y en el brazo derecho tenía 120-80. Con todo lo que fluía había subido hasta 140-90. Pero había esa diferencia de presiones. ¿Por qué? Porque tenía una isquemia, una inflamación a nivel de la subclavia del lado izquierdo. Entonces se había tapado y obviamente el flujo de la sangre era menor. Entonces le tomaban la presión en la braquial y no se sentía la presión. ¿Qué es lo que había pasado? A la paciente se le hace todo un cuadro de imágenes, una arteriografía y se había visto que había una oclusión en todo lo que eran las arterias del miembro superior izquierdo. ¿Por qué? Se le hicieron más estudios y resultó que la paciente tenía una arteritis de Takayasu. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso hay en Takayasu hay una disociación al momento de tomar presión arterial en una extremidad y en otra, siempre y cuando el daño sea en alguno de los vasos que irriga la extremidad superior. ¿Ya? Arteritis de Takayasu. De inicio subagudo, síntomas constitucionales, peso, puede haber artralgias, hay carotidinia, se observa sensibilidad de la arteria carótida porque derrama de la aorta en la carótida y esta también se puede inflamar y genera dolor. Pulsos periféricos pueden estar ausentes o débiles. Tú le tomas la presión, no encuentras presión, encuentras una presión muy bajita. Cambias, le tomas la presión en la otra extremidad y ahí sí tienes unos pulsos. Claudicación de las extremidades, soplo arterial al momento de poner el estetoscopio, la presión arterial discrepa en ambos brazos en más de 10 milímetros, en más de 10 milímetros de mercurio. Algunas manifestaciones clínicas, puede haber hipertensión, angina, síntomas gastrointestinales, recuerden. La aorta baja y también puede comprometer a la aorta abdominal, entonces eso también se puede inflamar y puede generar dolor. Lesiones en la piel, síntomas respiratorios, síntomas neurológicos y síntomas constitucionales. Y habíamos dicho que Takayasu tiene 4 grupos, del 1 al 4. Siempre el grupo 4, el compromiso de la aorta y la arteria pulmonar. Y habíamos dicho que cuando hay un compromiso pulmonar de grandes vasos, generalmente se asocia a Takayasu y esto se manifiesta por hipertensión pulmonar. Y acá, la del grupo 3, hay compromiso de la aorta abdominal y es por eso que puede generar dolor y su rama de exámenes el 1 y el 2, aorta descendente, arco aórtico, y los compromisos de difuso de la aorta y ramas principales. Y eso es Takayasu. ¿Cómo haces el diagnóstico? No hay una prueba laboratorial para el diagnóstico. Recuerda que estamos hablando de una obstrucción de un gran vaso. Estamos hablando de una función de un gran vaso, entonces a ese nivel tenemos que hacer imágenes. Puede ser un engrosamiento de la pared, lo vemos con tomografía, con contraste, resonancia, angiografía para ver el calibre de la característica del vaso, angiotar, angioresonancia. Sitios más afectados por ubicación, la subclavia izquierda, que es el caso de la paciente, la aorta, la carótida, renal y vertebral. Si destruye la renal, obviamente sería una AQI. ¿Pre-renal o post-renal? Pre-renal, ¿sí? Por una vasculitis de gran vaso. Recuerden que ahora que estamos en reumatología se habla de criterios clasificatorios, ya no se habla de qué prueba para diagnosticar, se habla de criterios clasificatorios. Según estos criterios, yo clasifico a mi paciente como una vasculitis de gran vaso. En este caso, para el diagnóstico o criterio clasificatorio de arteritis de Takayasu, mínimo debe tener 3 de estos. Muy bien, y como ustedes son unos máster en inglés, uno es inicio aproximadamente a los 40 años, claudicación de extremidades, decremento de pulso arterial braquial, decremento, disminución del pulso arterial braquial. La diferencia de presión entre una extremidad y otra debe ser mayor de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Un soplo a nivel de subclavia o aorta y una angiografía o una imagen que te muestre la obstrucción. ¿Listo? Un mínimo 3 ya es el diagnóstico de Takayasu.
Y ya está. Siguiente. ¿Cuál era la otra vasculitis de gran vaso? La arteritis de células gigantes, también conocida como arteritis del temporal. ¿Por qué la arteritis del temporal? Porque se dilata esa arteria. Entonces, generalmente, ¿qué población será esa? ¿Jóvenes o mayores? Muy bien, entonces cuando hablen de arteritis de células gigantes se pensará en un adulto mayor. ¿Sí? Afecta a la aorta y a sus principales ramas con predilección de las ramas de la carótida, eso es verdad, y generalmente se ven pacientes mayores de 80 años. Inicia en la octava o novena década de la vida, puede presentar cefalea intensa, que no haya sentido antes, síntomas constitucionales, baja de peso, polimialgia reumática, entesitis. ¿Qué es entesitis? Ustedes que han hecho ya semiología. Sí, es muy bien, ¿inflamación de qué? De las entesis, perfecto. No, está bien, yo no he dicho que no está mal, está perfecto. Se inflama la entesis, está bien. ¿Lo que es una entesis? Ustedes que han hecho semiología. La inserción del hueso con el tendón. Muy bien, la inserción del hueso con el tendón, eso es una entesis. Y esa unión se inflama. Esa es la polimialgia reumática o entesitis. Muy bien. ¿Qué manifestaciones puede tener el paciente aparte de eso? Puede manifestarse como un ACV, un AIT, necrosis del cuero cabelludo, amaurosis fugaz. ¿Y amaurosis es? ¿Qué es amaurosis? Pérdida abrupta de la visión. De un momento a otro, todo se vuelve negro. Amaurosis. Claudicación mandibular. El paciente está hablando, todo tiene una crisis y se le cae la mandíbula se da. ¿Sí? Claudicación mandibular. Manifestaciones distintas. Criterios clasificatorios de arteritis de células gigantes. ¿Qué tenemos que tener? Paciente mayor igual a 50 años. Un paciente adulto mayor, habíamos dicho, generalmente en los escenarios. Un nuevo dolor de cabeza, new pitch. Una arteria temporal anormal, una arteria temporal anormal dilatada, dolorosa. Elevación de rectales inflamatorios, PCR, a veces que se eleva. Y una biopsia de la arteria anormal. En este caso, si es una arteritis del temporal, biopsias parte de la arteria del temporal, pero la probabilidad de que salga negativo es alta, así que si hace una biopsia y sale negativo, no lo descarta. Recuerda que la arteria temporal es todo un vaso, tú puedes biopsiar una parte que está normal y no biopsias el vaso dañado. Muy bien, si se piensa en o se sospecha en una arteritis de células gigantes o células del temporal, se hace una biopsia de la arteria temporal. Si sale positiva, hace el diagnóstico; si sale negativa, no lo excluye. Y si hay gran sospecha de arteritis de células gigantes, pues puedes programar una nueva biopsia y mientras tanto iniciar tratamiento. Importante, diferencias entre arteritis de células gigantes y de Takayasu. ¿Takayasu es más en hombres o en mujeres? Por frecuencia. Más en mujeres. Takayasu es más en mujeres. ¿Jóvenes o adultos mayores? Entonces, Takayasu es más en mujeres, generalmente mujeres jóvenes. ¿Ya? Células gigantes, si bien es cierto más en mujeres, la diferencia no es tanta. Y generalmente se ven pacientes mayores, de edad promedio 72 años. Takayasu, de edad promedio 25 años. Y acá tenemos todas las otras diferencias que van en contra. Tenemos que seguir por el tiempo. Muy bien, vasculitis de mediano vaso. En vasculitis de mediano vaso teníamos a dos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Muy bien, poliarteritis nodosa. ¿Y la otra? Kawasaki. Muy bien, poliarteritis nodosa y Kawasaki. La PAN, poliarteritis nodosa. Edades entre 40 y 60 años, predominio más en hombres, 2-1. Y cuando escuchen poliarteritis nodosa o lo sospechen, busquen hepatitis B. Se asocia a hepatitis B. También hay hepatitis C y algunas leucemias, pero por frecuencia hepatitis B. Tienen múltiples manifestaciones clínicas, dentro de ellas síndrome constitucional, de baja de peso, artralgias, afecciones cutáneas. Y cuando habíamos hablado de medianos vasos, ¿qué manifestación cutánea podríamos encontrar? Lívido reticulares, muy bien doctor, lívido reticulares. Afección renal es la más común y compromete pulmón la poliarteritis nodosa, que es de mediano vaso. ¿Sí o no? Compromete pulmón la poliarteritis nodosa, que es de mediano vaso.
No, porque la vasculitis de mediano vaso no compromete el pulmón. No compromete el pulmón. Mononeuropatía múltiple. Afección renal, que es lo más común, y afecciones cardiovasculares. Diagnóstico para una poliarteritis nodosa, angiografía contrastada por fluoroscopía, es el estudio de detección, que ya tiene su sensibilidad y su especificidad. Tomografía y una histología, una biopsia para ver necrosis fibrinoide. ¿Hasta acá hemos dicho algo de laboratorio? ¿No? ¿Algo específico? No. Muy bien. Criterios clasificatorios de poliarteritis nodosa. Habíamos dicho que había pérdida síntomas constitucionales, pérdida de peso, más de 4 kilos. A nivel cutáneo, lívidos reticulares, en varón, dolor o torsión a nivel testicular, mialgias, mononeuropatía, aumento de la presión diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio, elevación de urea y creatinina, porque habíamos dicho que la manifestación o el daño renal era frecuente. ¿Y a qué virus estaba asociado la PAN? A hepatitis B. Muy bien. Arteriografía y la biopsia. Criterios clasificatorios de PAN. 3 o más. Y Kawasaki. Algo breve de Kawasaki. Afecta a la población pediátrica. Es lo que van a ver cuando hagan pediatría, van a hablar de Kawasaki. El famoso crash por conjuntivitis, rash, adenopatía, Strawberry toe, ¿qué es? ¿Qué es Strawberry toe? Lengua afranguesada, muy bien, Strawberry. Hammond Fit Shining, que es lo que vemos acá. El mismo nivel de más de los pies y fiebre más de 5 días. Eso es Kawasaki. Bien, y así, entramos a vasculitis de pequeños vasos asociados a ANCA y lo que son inmunocomplejos o conocidos como no ANCA. Dentro de los asociados a ANCA habíamos dicho que habían 3: la poliangiitis granulomatosa, la poliangiitis granulomatosa eosinofílica y la poliangiitis microscópica, que era una de las más frecuentes. La otra es la no ANCA o por inmunocomplejos. Habíamos dicho que hay varios, pero nos vamos a centrar en la vasculitis de IgA y la vasculitis tioglobulinémica y un poquito de la vasculitis urticariana. Comencemos. Poliangiitis granulomatosa, conocida anteriormente como enfermedad de Wegener, afecta entre la cuarta y quinta década de la vida y asociado a ANCA. Recuérdense, las 3 que vamos a hablar ahora son asociadas a ANCA. Y sabíamos que habían 2 ANCAs, ANCA C y ANCA P. ANCA C era ANCA a qué nivel del neutrófilo citoplasma, o conocido como PR3. Muy bien. Y como es poliangiitis granulomatosa, ¿va a tener granulomas? Sí, porque es granulomatosa, muy bien. ANCA C y la presencia de granuloma se asocia a una bacteria asociada a portadores nasales de Staphylococcus aureus. Compromiso del tracto respiratorio superior, y acuérdense de esto, porque la poliangiitis granulomatosa se asocia al compromiso del tracto respiratorio superior, nariz, tabiques nasales, puede haber epístasis, puede haber destrucción del tabique nasal. Si se destruye, hay el famoso arco o la manifestación de silla, nariz en silla montada. En silla montada, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué puede haber? Epístasis, sinusitis, úlcera, perforación del tabique nasal. ¿Ya? Si este paciente viene con epístasis, destrucción del tabique y hematuria, tú puedes pensar en una poliangiitis granulomatosa. Si viene con epístasis y hemoptisis, puedes pensar en una poliangiitis granulomatosa, ¿ya? Asociado a Staphylococcus aureus. Y lo ven ahí, se daña el tabique y ven acá la nariz. Nariz sencilla de montar, se le dice, ¿ya? Epístasis y esas cositas que pueden notar en este paciente. Que recuerden, al ser uno de pequeños vasos, también hay compromiso renal. También hay compromiso a nivel respiratorio. Muy bien. Criterios clasificatorios de la granulomatosa las tienen ahí. Sedimento urinario activo, observaciones anómalas en una radiografía de tórax, úlceras orales o secreción nasal que pueden ver ahí, y ahí está la sensibilidad y la especificidad. Y obviamente la biopsia tiende a ser definitiva. ¿Y qué vas a ver en la biopsia? Granulomas, porque es una poliangiitis granulomatosa. ¿Sí? Obviamente acá puedes tomar marcadores comunes como son el ANCA C positivo. Si dice ANCA C positivo, epístasis, ya puedes pensar en una poliangiitis granulomatosa o enfermedad de Wegener. Ya está. Siguiente, poliangiitis granulomatosa eosinofílica, anteriormente conocida como Sugar. Cuarta, quinta década de la vida también, asociado a ANCA, pero este es un ANCA P, ANCA P. ANCA perinuclear, o conocido como MPO, mieloperoxidasa. Granulomas hay, y obviamente como su nombre lo dice, hay granulomas y hay eosinófilos, hay granulomas y eosinófilos.
Y cuando ustedes escuchan eosinófilos, ¿en qué piensan? Alergia, paciente con antecedente de atopía, alergia generalmente asociado a asma, es ese asma alérgico, ¿ya? Afecciones respiratorias superior no destructivas y afecciones cutáneas es lo más común. Puede haber afección del pulmón y del sistema nervioso periférico, la neuritis, la mononeuropatía. Como afecta el sistema nervioso periférico, hay presencia de mononeuropatía. Paciente que tiene asma, eosinofilia, mononeuropatía, infiltrados pulmonares, le haces el ANCA y sale ANCA P positivo, pues puedes pensar en una enfermedad de Schuller-Strauss o granulomatosis eosinofílica. Y obviamente la biopsia, que vas a encontrar granulomas más eosinófilos, a diferencia de la otra, que era solamente granulomas. Siguiente, poliangitis microscópica, ANCA P, ¿ya? Le tenemos el segundo parte. Este de acá, la poliangitis microscópica, ¿tendrá granulomas? No, solo es una poliangitis microscópica asociada a la glomerulonefritis. ¿A qué glomerulonefritis? Rápidamente progresiva, hemorragia alveolar, un daño renal que se presenta rápidamente en un paciente asociado a hemoptisis, puede ser lo más común. El paciente ingresa y se le hace la prueba de ANCA y sale ANCA, poliangitis microscópica. Se hace biopsia y se encuentra en una lesión característica. Afecciones cutáneas como púrpura palpable y afecciones gastrointestinales, poco compromiso nervioso. Ya está. La poliangitis microscópica, antiguamente, por atrás del 93 o más atrás, estaba dentro de la PAN, de la poliarteritis nodosa. Fue después de tantos análisis que se llegó a diferenciar una de otra. Por eso hicieron los cuadros de diferencia entre poliangitis microscópica y la poliarteritis nodosa. Poliangitis microscópica, no granulomas, glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia alveolar, poco compromiso nervioso, ANCA P. Y la poliarteritis nodosa era el vaso mediano, asociada a hepatitis B, neuropatía y hipertensión renovascular. La diferencia entre uno y el otro. Muy bien, terminamos con los ANCAs. Nos vamos a inmunocomplejos. Dentro de los inmunocomplejos teníamos a crioglobulinemia. Y crioglobulinemia está asociado a un virus de hepatitis. ¿De hepatitis? C. Muy bien. Por frecuencia, hay otras hepatitis también, por ejemplo, el lupus, el Sjögren, el VIH, la hepatitis B, también te da crioglobulinemia, pero por frecuencia el virus de hepatitis C es más frecuente. El virus de hepatitis B estaba asociado a qué vasculitis? A la PAN con N, poliarteritis nodosa. Muy bien. Crioglobulinemia receta, existen tipos del 1 al 3 de IgM e IgG y la asociada a virus de hepatitis C es lo más frecuente. Otra vasculitis, la vasculitis por IgA, anteriormente conocida como la púrpura de Henoch-Schönn, apareció en los 4 o 11 años, niños, principalmente vasculitis en pediatría, púrpura palpable, artritis y dolor abdominal pueden estar presentes en este paciente. Hemorragias masivas gastrointestinales, se suelen autolimitar, no suelen progresar, pues, pero pueden ser confundidos con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Dos o más de los siguientes como diagnósticos: púrpura palpable, en edad menos de 20 años, angina intestinal. ¿Qué es una angina intestinal? ¿Qué es angina? Angina es dolor. ¿Y angina intestinal? Dolor a nivel de los intestinos. Muy bien. Biopsia positiva con infiltrado vascular granulocítico y suele autolimitarse. Generalmente suele autolimitarse. Vasculitis urticarial, que es lo que habíamos dicho, anti-CoQ o anticuerpos anti-CoQ, hay disminución de complemento, lesiones leucocitoclásticas y suele ser idiopática. Y antimembrana basal glomerular, que es una vasculitis que habíamos visto en nefro, afección de colágeno tipo 4, síndrome pulmón-riñón, donde puede presentar hemoptisis y compromiso renal, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pides el anti-MBG y sale positivo. Vaso variable, enfermedad de BC, que se caracteriza por úlceras a nivel oral, genital y uveitis. Es ese joven que viene porque le ha salido heridas en la boca, heridas a nivel grande, de escroto, y aparte de eso se le inflama, viene como una especie de conjuntivitis con el ojo rojo. BC. Y COVAN, disfunción vestibular y queratitis intersticial. De órganos específicos, solamente de órganos específicos. Riñón, solo suele relacionarse con vasculitis tipo ANCA. Solamente daña el riñón y el sistema nervioso central. El paciente puede cruzar con cefaleas crónicas o hace infartos a repetición, pero solamente afecta un solo órgano. ¿Qué son lesiones leucocitoclásticas? Solamente saber qué son lesiones leucocitoclásticas. Y la PAM,
Y los de vaso pequeño solamente era una diapo para que recuerden, son vasculitis tipo ANCA. La PAN, la poliarteritis microscópica, afección cutánea exclusiva. Wegener. ¿Cuál era el nombre de Wegener? Granulomatosa. Granulomatosa, afección cutánea y mucosa, a nivel cutáneo, estamos hablando a nivel cutáneo. ¿Y Shure-Strauss? ¿Poliarteritis granulomatosa? Eosinofílica. Recuerden, ¿cómo recuerdo que es eosinofílica? Urticariforme por eosinofilia. Urticariforme por eosinofilia. Poliarteritis granulomatosa, eosinofílica. Shure-Strauss. Acá puedes poner poliarteritis granulomatosa, eosinofílica, poliarteritis granulomatosa y la PAN con poliarteritis microscópica. Muy bien, es lo mismo. Afección cutánea y inmunocomplejo, pero ya lo vimos. Okay. Abordaje. Habíamos dicho que para saber o para diagnosticar teníamos que ver qué tipo de vaso era el que estaba comprometido. Si yo veo que es un vaso grande o un vaso mediano, ¿qué paraclínico podría solicitar para diagnóstico? ¿Qué laboratorio de imágenes? Si pide ecografía, ¿qué ecografía sería? Angiografía, muy bien, pediría una angiografía, una tomografía con contraste o una angiografía. Se entiende que para vasculitis de gran y mediano vaso pido imágenes, ¿sí? Pido imágenes. Y para mediano vaso pido virus hepatotropos. ¿Por qué? Porque ¿qué virus está asociado acá? Hepatitis B, ¿no? ¿En cuál de las vasculitis de mediano vaso? Hay solamente dos en mediano vaso. ¿Cuáles son? Poliarteritis nodosa y Kawasaki. Muy bien. ¿Y cuál de ellos está asociado a hepatitis B? Poliarteritis nodosa. Muy bien. Casi. Bien. Y dentro de pequeños vasos, ¿qué pediría? Tendría que diferenciar si es una vasculitis ANCA o si es una vasculitis por inmunocomplejo. Pediría, obviamente, ANCA, bioglobulinas, ANA, complementos, virus hepatotropes, obviamente, y hemogramas. Algunos otros paraclínicos que puedes pedir. Pero acá sí se centra en esto, que de medianos y grandes vasos se centran más en imágenes. Y ya entienden por qué a este nivel de vasculitis de grandes y medianos yo pido angiografía, pido imágenes. ¿Y por qué en vasculitis de pequeños vasos yo pido paraclínicos como las pruebas especiales como ANCA? Pido P2 en anti-MPO o ANCA-C, ANCA-P, anticuerpos contra membrana basal glomerular, anti-IgA, crioglobulinas, factor reumatoideo, ANA, porque yo ya sé que si es de pequeños vasos puede ser secundario a algo, o si es primario tengo que ver cuál. Las biopsias de piel no suelen ser específicas y si se usan como inmunofluorescencia, y la biopsia renal se realiza, y al hacer la biopsia renal puede solicitar que se le haga ANCA y anti-LKM1. Antimitocondrial, LK en el nivel K de kidneys, pulmón, riñón, hígado. Muy bien. Tratamiento. Al todos ser enfermedades reumatológicas e inmunes, ¿cuál sería el tratamiento? Corticoides, muy bien, pulsos de corticoides, ¿ya? Hay un tratamiento de inducción o remisión para manejar los cuadros agudos. El paciente viene por emergencia con una manifestación aguda. Metilprednisolona para hacer pulsos de corticoides. Eso es para inducción. Para mantenimiento se buscan no dar corticoides o sean estas dosis muy pequeñas y dar algún otro inmunosupresor con esquemas ahorradores de corticoides. Y la monitorización es para ver cómo se va titulando las dosis. Remisión, inducción de remisión. Entonces habíamos dicho corticoides en dosis de pulso, dosis altas de 500 a 1000 miligramos de metilprednisolona. Luego cambiar a prednisona de 1 miligramo por kilo de peso y hacer la reducción semanal de un 10%. Ciclofosfamida, metrotexate son otros inmunosupresores que ustedes ya van a conocer ahora que vamos a artritis reumatoide. Si no han visto. ¿Hemos visto metrotexate? Todavía no. Muy bien. Manejo específico para cada uno de ellos. Para Takayasu, para artritis células gigantes, que son vasculitis de grandes vasos, para Kawasaki, para artritis nodosa. De todo esto, miren esto. Kawasaki, inmunoglobulinas y aspirina. Y uso de prednisolona en caso de que no exista o que no mejoren con aspirina. Ya vamos a acabar. Sí, yo también estoy igual que ustedes. Manejo específico de la
vasculitis de pequeños vasos, pues tienen ahí corticoides, metrotexate, ciclofosfamida, y con todo eso es para ahorrar o no dar tanto corticoide. Con esto puede disminuir la dosis de corticoide. Goodbuster y Beset, que bueno, lo ven ahí. Goodbuster plasmaféresis, Beset, manejo de las úlceras con corticoides tópicos, uveitis con gotas y afusión hacia retina. Ya, señores, para cerrar, la suerte solo cae sobre aquellos que están preparados para luchar. Quiere decir que aquellos que dieron un buen examen no ha sido suerte. ¿Listo? Terminé.